Queridos amigos, hermanos todos, buenas tardes. Hoy es martes de nuestra clase de formación de agentes y a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida. A todos ustedes, queridos maestros y alumnos, que semana con semana se conectan con nosotros para seguir caminando juntos en este itinerario formativo dedicado a la Madre del Señor. Nos encontramos ya en el tema número 12 y poco a poco vamos entrando en la recta final de este módulo consagrado a la Santísima Virgen María. Gracias por su empeño, gracias por seguir caminando con nosotros. Yo los invito para que en esta tarde volvamos a poner nuestras manos, nuestra vida, nuestros apostolados, nuestra formación en las manos de María Santísima. Y unidos en una misma intención, sigamos orando por el mundo entero, sigamos orando por los enfermos de esta pandemia, sigamos pidiéndole al Señor que por intercesión de su Santísima Madre pronto nos veamos librados. Así pues, iniciemos juntos esta tarde de formación con nuestro momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos con la oración del Papa. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de esta tarde que con ustedes quiero compartir está titulado María, Madre y Modelo de la Iglesia. Después de haber recorrido en nuestras últimas lecciones los 4 dogmas mariológicos, en donde ustedes y yo pudimos estudiar un poquito más de fondo las verdades de fe que se refieren a María, ahora vamos a dar un pasito un poquito más adelante. Para eso es necesario que juntos recordemos a través de nuestro enlace y luego planteado el objetivo, ¿hacia dónde nos vamos a encaminar? Ahí encuentran ustedes en su enlace lo que vimos en la clase anterior y también en los anteriores temas. En el tema anterior, recuerden ustedes que reflexionamos en la grandeza de María, esta grandeza que la pudimos contemplar de cerca en el misterio de su Asunción gloriosa. Vimos cómo esta grandeza radica en su relación íntima y constante con Cristo, en la elección que Dios hizo de ella desde toda la eternidad y en los dones con los que ella fue llena por el Espíritu Santo. Ahora, en el tema que esta tarde nos ocupa, vamos a comprender el lugar que ocupa María dentro de la comunidad de los discípulos, dentro de la iglesia.
y hemos de recorrer con ella el camino que ella misma nos propone y nos señala. Como objetivo nos planteamos entonces dos cosas muy sencillas. Primero, vamos a conocer el significado del título de María como Madre de la Iglesia y vamos a presentar a María como modelo a los creyentes. Estos dos títulos que le damos a María, junto con otros que vamos a estudiar juntos, por supuesto, que son consecuencia de lo que hemos venido estudiando y al mismo tiempo son las jaculatorias o los títulos con los que la Iglesia venera a la Madre del Señor. Vayamos entonces al encuentro con la palabra. Dos textos de la Sagrada Escritura nos propone hoy nuestra lección. El primero de ellos está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles y se refiere o está en el contexto del día de Pentecostés que nos narra San Lucas. Y el apóstol dice: cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el Zelota y Judas el hijo de Santiago. Solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los hermanos de éste. Y el segundo texto sagrado que nos introduce en la lección de esta tarde está tomado de la carta a los Efesios que escribe el apóstol San Pablo, y él dice: todo lo ha puesto Dios bajo los pies de Cristo. Ya Él lo ha constituido cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y por lo mismo Él es la plenitud del que llena totalmente el universo. Si contemplamos, queridos hermanos, estos dos textos, podemos entonces ya intuir un poquito hacia dónde se dirige nuestra lección. María, presente en el nacimiento de la Iglesia, y Cristo, siendo la cabeza suprema de la Iglesia, Él mismo le concede la vida a su cuerpo, que es la Iglesia. Donde está la cabeza están los miembros, donde están los miembros también está la cabeza. Y si Cristo es la cabeza suprema de la Iglesia, entre sus miembros, que somos todos nosotros, el primero de ellos es la Santísima Madre. En 9 breves números vamos a desarrollar entonces el contenido de esta lección. Lo primero que vamos a decir es lo siguiente: si nos remitimos al texto que acabamos de escuchar en los Hechos de los Apóstoles, nos queda perfectamente claro que en el mismo momento en que inició la Iglesia de Cristo, en el mismo día en que el Espíritu del resucitado vino sobre aquellos que se encontraban guardados con las puertas cerradas, en medio de esa comunidad de los discípulos hay una figura hermosa, María, en medio de la comunidad de los discípulos, orando, esperando e implorando de su Hijo Jesús que venga el Espíritu Divino. Por eso afirmamos que en el nacimiento de la Iglesia está María en el centro de esta comunidad, y allí donde nace la Iglesia, María como madre está presente.
una nota que dice nuestra lección del día de hoy. Nos llama la atención y vale la pena meditarlo. Sí, en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, pero esta no era la primera vez que venía el Espíritu Santo sobre ella. Dicen los autores de nuestro texto, en realidad, el Espíritu Santo vino sobre María desde el mismo momento de la encarnación del Verbo, y podemos afirmar que a lo largo de la vida histórica de María, fueron muchas las veces que el Espíritu Santo estuvo presente, estuvo manifestándose en los distintos acontecimientos de la vida terrena, si no es que nos atreveríamos a decir, con toda la prudencia del mundo, que desde el momento en que el Espíritu Santo vino sobre María y la fecundó, el Espíritu Santo nunca dejó de estar en ella. Por su unión con Jesús, por su unión con el Verbo, afirmamos que María permanece siempre unida a la Iglesia de Cristo, permanece siempre unida a la comunidad de aquellos discípulos sobre los que el Señor Jesús derramó su Espíritu Divino. Luego el Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, afirmará contundentemente que María permanece íntimamente unida a la Iglesia y que junto con nosotros, la comunidad de los creyentes, formamos pues una sola esencia, una sola existencia, puesto que todos pertenecemos a la Iglesia del Señor, sellada por la efusión del Espíritu Santo. Dice el Concilio Vaticano II acerca de María y este misterio de su pertenencia a la Iglesia, que María pertenece a la Iglesia, a la comunidad de los creyentes, en cuanto a su misterio de unidad y reconciliación universal, pues sabemos que la Iglesia es obra de la Trinidad Santísima y que la Iglesia es el pueblo de Dios consagrado y congregado por el Espíritu Santo, dándole sus carismas. María goza de una presencia peculiar de ese divino Espíritu y posee carismas singulares que la hacen pertenecer a esa misma comunidad de su Hijo Jesús. María se encuentra vinculada profundamente a la Iglesia, que se regenera a través de los sacramentos y de la escucha de la palabra. La Iglesia, llamada a la santidad, en el núcleo de esta comunidad que está siempre en la escucha de la palabra y que se santifica, María Santísima está como modelo de escucha y como ejemplo de santidad. Y también María pertenece y permanece en la Iglesia triunfante, en la Iglesia glorificada, y ella ha sido, como hemos escuchado, la primicia de todos los creyentes en ese misterio grande de su glorificación y de su triunfo, tanto en su cuerpo como en su alma. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en algunos títulos que se le dan a María Santísima. Después de los títulos dogmáticos, existe un título con el que nombramos a María Santísima como parte de nuestra comunidad. Decimos que María es Madre de la Iglesia. Este título dado a María fue proclamado solemnemente el 21 de noviembre del año 1964 por el Papa Pablo VI.
Él fue el primer pontífice que declaró y al mismo tiempo exhortó a que en la comunidad de los creyentes nosotros no dudáramos en invocar a María con este hermosísimo título. Por supuesto que, como lo hemos visto desde el texto sagrado, tiene mucha razón en afirmar que María es madre de la Iglesia. Y últimamente, quizá ustedes lo sepan o ya lo hayan escuchado, últimamente en el año 2018, el Papa Francisco, por iniciativa personal, pidió a la Sagrada Congregación para el Culto Divino que en el calendario litúrgico se celebrara la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Y quedó establecido, pues, que cada año, al lunes siguiente de Pentecostés, se celebre esta memoria obligatoria en la Iglesia. Este título de María ciertamente comenzó a ser utilizado y comenzó a ser inclusive objeto de devoción, como uno de los grandes títulos y de las grandes letanías pronunciadas a María, María Mater Ecclesiae. Pero ahora, con la iniciativa del Papa Francisco, no solamente se invoca a María, sino que litúrgicamente se tiene un día especial para celebrarla desde el misterio eucarístico y desde el sacrificio del altar. Lunes siguiente a Pentecostés de cada año, habremos de celebrar siempre la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Y todos sabemos, ¿verdad?, de dónde le viene a María esta propiedad del título. Si es madre del Verbo, si es madre de Jesús, si en el momento sublime del acontecimiento de Pentecostés ella está allí en medio de los discípulos, ella que ha sido constituida madre del apóstol en el sacrificio de la cruz, ella que está orando con esa comunidad de testigos para que venga la fuerza de lo alto, con toda propiedad podemos decir, María es madre de Cristo, es madre de los discípulos, es madre de los apóstoles, luego madre de toda la Iglesia. A María también la aclamamos como tipo o modelo de la Iglesia. Todos ustedes y yo sabemos lo que significa un modelo, lo que significa un tipo, un patrón, algo que habremos de seguir, algo que nos sirve de referencia. Pues bien, el Vaticano II, en esa Constitución de la que ya hicimos mención en números anteriores, vuelve ahora a afirmar de María esta verdad. María Santísima, por el don y la prerrogativa de su maternidad divina, que la une con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, ella está unida íntimamente a la Iglesia. Y el mismo concilio recoge una cita hermosísima del obispo y doctor de la Iglesia, San Ambrosio, que al referirse a María Santísima como modelo o como tipo, él afirma lo siguiente: la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, en el orden de la caridad y en el orden de la unión perfecta con Cristo. Pues en el misterio de la Iglesia, que con razón la Iglesia es llamada también Madre y Virgen, a esta Iglesia bendita la precede la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular como modelo
tanto de la Virgen como de la Madre, porque María Santísima, la Madre del Señor, primero es la que escucha, la mujer de la fe, la mujer que vive el amor, la caridad, la mujer que está perfectamente unida a Cristo. Y estas virtudes de María evidentemente son también las virtudes de la Iglesia. María es el anticipo de lo que luego será nuestra amada Iglesia como comunidad de hermanos. De María Santísima también decimos que es la Virgen de la escucha y la Virgen de la oración, mujer y virgen oyente y orante. Cuando nosotros volvemos a darle un repaso a los evangelios, sobre todo los evangelios de la encarnación, del nacimiento, descubrimos, queridos amigos, cómo desde el primer instante María Santísima es presentada como la mujer oyente, la mujer de la escucha. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de la Anunciación? La presencia de Gabriel delante de ella. Ella primero escucha y luego pregunta. Luego sus preguntas son respondidas, ella vuelve a escuchar y al final, después de escuchar, ella da una respuesta definitiva. Es mujer de la escucha, mujer oyente que acoge con fe la palabra. Luego más adelante dirá San Agustín en aquella hermosísima frase que ustedes y yo recordamos: María Santísima mereció concebir a su Hijo Jesús en su vientre purísimo porque primero lo concibió en su corazón a través de la escucha de la palabra. Y también decimos que María es la mujer de la oración, es la mujer orante. En un rápido recorrido de nuestros evangelios nos hemos dado cuenta cómo María Santísima es presentada en muchas ocasiones orando, hablando con Dios, guardando silencio, meditando la palabra. Volvemos al pasaje de la anunciación del ángel. La vamos a ver en algunos otros pasajes con su silencio, guardando esas cosas en su corazón, inclusive al pie de la cruz, que como dice Juan, junto a la cruz de su Hijo estaba ella, pero no la podemos contemplar a ella como en un profundo silencio sin decir nada. La podemos intuir y la podemos adivinar como la mujer que está hablando a Dios, que está escuchando a Dios, que está en una perfecta comunicación y en un perfecto diálogo con aquel que le ha encomendado la misión tan grande. Y como lo hemos visto al inicio de nuestra lección, la mujer que ora en el cenáculo de Pentecostés, en las bodas de Caná, en el canto del Magnificat, María es la mujer que ora, la mujer que habla con Dios, la mujer que guarda todas esas cosas en su corazón. María Santísima es también la mujer de la ofrenda, la mujer que ofrece, virgen oferente, dice nuestra lección. Podemos ver de cerca el pasaje de la presentación del niño Jesús al templo, cuando apenas la criatura tiene 40 días de nacido, y lo que nos narra el Evangelio. La mujer, la madre, junto con su esposo, llevan al bendito Jesús al templo. El padre, como ya lo hemos meditado, tendrá que pagar un rescate por el hijo, tendrá que rescatar al primogénito, y María Santísima, como madre, participa perfectamente de este misterio de la ofrenda.
entregar al Hijo para luego rescatarlo. Allí en el pasaje de la presentación de Jesús, allí donde intervienen varios momentos y donde intervienen algunos personajes, sobre todo aquel anciano profeta que arrebata al pequeño Jesús de los brazos de sus padres y luego hace la gran revelación sobre ese futuro Mesías, contemplamos, queridos amigos, la ofrenda de María, que ya desde este momento, apenas con 40 días de nacida su criatura, ella va a ofrecerlo al templo, a entregárselo a Dios, como todos los primogénitos, pero este primogénito es muy especial. En el pasaje de la presentación, recuerdan ustedes cómo se empiezan a revelar, a desvelar algunos misterios, como la espada en el horizonte, Jesús, el signo de contradicción, Jesús, el Mesías y la luz que ilumina a todos los pueblos, la figura oferente de María, que desde este momento ofrece ya al Hijo al Padre, lo ofrece también a la humanidad entera. De lo que llevamos dicho de María y los títulos que se le dan, podemos entonces ahora ya hacer una conclusión. Si María es madre de la Iglesia y si María es el modelo y el tipo de esta comunidad de los discípulos, entonces, queridos amigos, podemos advertir que la Iglesia también tendrá que ser como María. A semejanza de María, la Iglesia es madre por la palabra de Dios que acepta fielmente. Ella engendra nuevos hijos por la predicación y el bautismo. En ese sentido, nuestra Iglesia es madre. La Iglesia es también virgen, que guarda fidelidad a su esposo. Siguiendo el ejemplo de la madre de su Señor y con la fuerza del Espíritu Santo, nuestra Iglesia conserva virginalmente la fe íntegra, la esperanza firme y el amor sincero. María es también la señora de todas las virtudes y modelo de todas ellas. María es modelo de virtudes porque, como hemos estudiado su figura, ella vivió en plenitud todas las virtudes y las vivió con ejemplaridad. Desde que comienza su grande aventura con la aceptación de Dios en su vientre, siendo apenas ella una doncella de 13 o 14 años, hasta el momento de la ofrenda suprema en el altar de la cruz, cuando ella está en el seno de la comunidad naciente como madre de todos aquellos discípulos, y hasta el último instante de su vida terrena. Ella vivió con ejemplaridad todas las virtudes y nos enseña a nosotros como creyentes el modo de honrar a Jesús. Dice el Papa Pablo VI, en un hermosísimo documento que él entregó a la Iglesia, en la Signum Magnum, el Papa Pablo VI afirma: María, firme en la fe, pronta en la obediencia, sencilla en la humildad, exultante en ensalzar al Señor, ardiente en la caridad, fuerte y constante en cumplir su misión hasta el holocausto de sí misma, en plena comunión de sentimientos con su Hijo,
que sobre la cruz se inmolaba para dar a los hombres una nueva vida. Conviene, queridos amigos, que leamos muy detenidamente estas hermosísimas palabras del Papa Pablo VI y que en cada una de estas frases, de estas sentencias que él afirma de María, lo podamos ver muy de cerca, lo podamos comprobar en los pasajes del Evangelio y ojalá que teniendo frente a nosotros una imagen de María, podamos entender y profundizar en cada una de estas verdades que se dicen de la Madre del Señor. Finalmente, la conclusión de esta lección no podía ser otra que esta, que nos recuerda que la verdadera devoción a María, el verdadero amor a María, se ha de mostrar en una actitud de profunda imitación de sus virtudes. Y es que la devoción a María, como dice Pablo VI nuevamente en la Marialis Cultus, la devoción a María no puede ser solamente emotiva o sentimental. Una verdadera devoción a María debe añadir el apoyo de la imitación en sus virtudes y debe movernos a hacer de nuestra vida una ofrenda verdadera al Señor. Al respecto, queridos amigos, nosotros todos deberíamos de cuando en cuando cuestionarnos acerca de esta profunda devoción que tenemos a María. La Iglesia y la comunidad de los creyentes, tanto en sus expresiones de fe como de piedad popular, no esconde el grande amor que tenemos a María Santísima y que se manifiesta de mil formas. Pero valdría la pena hacer nuestras estas palabras y esta exhortación del Papa. Una verdadera devoción a María se caracteriza porque el creyente se esfuerza por imitar sus virtudes y por hacer que la propia vida del cristiano se asemeje cada vez más a la vida de ella, haciendo de nuestra vida, como acabamos de decir, una ofrenda para Dios. Allí, la Marialis Cultus en el número 21 dice una frase emblemática: el sí de María es para nosotros una lección y un ejemplo para que la obediencia a la voluntad del Padre sea medio de santificación propia. Terminamos la lección de esta tarde entregándoles a ustedes, queridos hermanos y amigos, la actividad sugerida que nos va a servir como pase de lista. Les propongo estas sencillas preguntas que estoy seguro que ustedes podrán responder. ¿Qué papa y en qué fecha dio el título a María como Madre de la Iglesia? ¿Cuándo fue proclamado? ¿Se acuerdan? ¿Por qué María? ¿Por qué decimos que María es la Virgen de la escucha y la Virgen de la oración? ¿Por qué decimos que María es Virgen oferente, Virgen de la ofrenda? ¿Por qué a la Iglesia se le asemeja con María como madre? Y finalmente, enlisten ustedes, queridos amigos, algunas de las virtudes que resplandecen en la figura de María Santísima. Pues con este trabajo concluimos la lección de esta tarde. De antemano pues pedimos alguna disculpa si es que hubo por allí alguna falla técnica. Esperemos que a través del audio ustedes hayan podido seguir la lección completa. Con el favor de Dios nos vamos a encontrar la próxima semana. Ánimo, no desfallezcamos en la fe. Sigamos pidiéndole a María que ella interceda por nosotros y ojalá que ella también despierte en nosotros nuestra más profunda adhesión a Cristo y también a la Iglesia.
Que Dios los bendiga a todos y el próximo martes nos volvemos a encontrar con el favor de Dios.